es Luis Dalaglio, titular de la consultora Delfos, aquí en Córdoba. ¿Cómo ves todo esto? Además, no lo mencioné en las palabras anteriores, porque esto va de consumo con lo que está sucediendo en la provincia de Buenos Aires, donde Cristina Kirchner y Kicillof están los dos espadas en mano, ¿no? Bueno, la verdad, ¿qué tal? Gracias, Gustavo, por la invitación nuevamente. Lo que estamos viendo es, en realidad, más allá de lo que es el escenario político, de cómo la dirigencia se está tratando de ordenar detrás de un nuevo esquema de poder en el país. Lo cierto es que nosotros estamos viendo con cierta preocupación lo que está pasando con la sociedad, ¿no es cierto? Una proporción bastante alta de la sociedad que generó una nueva expectativa después de una gran resignación que tras las elecciones del 2023, la recreación de una expectativa en base a esa resignación que favoreció fuertemente y política, no solamente electoralmente, sino también políticamente al presidente Javier Milei, que fue cumpliendo con muchas de las promesas que había planteado y que eso fue recreando y reforzando esa expectativa. Pero lo cierto es de que transcurrido ya más de un año de su gobierno, cuando empieza a cambiar la agenda de la gente, porque obviamente el sacrificio tiene un límite, un tiempo, en función de determinados objetivos, le cambió la agenda al presidente y junto con eso el presidente empezó a cometer algunos errores que le costaron en la medición nacional que hicimos, que terminamos la semana pasada, en el país, que coincidió justo con la crisis de Bahía Blanca y que tuvo su epicentro de enojo, así titulamos el análisis que hicimos con el presidente Milei, bajó 17 puntos, una caída muy fuerte en términos de opinión pública respecto de la gestión del gobierno de Javier Milei. ¿Podríamos decir que se terminó la luna de miel? No sé, sí, le achicaron la cancha, si querés lo podemos hablar en otros términos. Y le están diciendo que la agenda es otra. La inflación, que hasta acá y hasta los nuevos números que puedan aparecer, es un tema que la gente está convencida que Javier Milei la va a controlar. Entonces, perdió peso en la agenda y aparecieron otros temas como por ejemplo la situación económica y el ajuste que después de tanto tiempo la sociedad está empezando a necesitar otro tipo de resultados más allá de la... Milei, ya está bien. Ahora hablemos... Y encima la propuesta fue más motosierra, es decir, es como que empieza a haber una diferencia ahí, una diferencia de sintonía entre lo que la sociedad está esperando y lo que el gobierno está proponiendo. Entonces, empieza el ajuste económico a tener serios inconvenientes para gran parte de la sociedad. El 64% de los argentinos tiene dificultades para hacer frente a sus costos mensuales, su funcionamiento familiar, que ya es básico, ¿no? En muchos casos, porque los ajustes ya se han hecho también familiarmente. Y esto es lo que está entrando también y poniendo en crisis, junto con algunas decisiones que tomó institucionales, como por ejemplo la designación del hijo y García Mancilla por decreto, postularlos para la Corte Suprema de Justicia, empieza a entrar en crisis también lo que es el discurso anticasta, ¿no? Y empieza a quedarse sin coherencia, que es lo que sustenta cualquier proyecto político también desde ese lugar. Y hace que empiece a haber un enojo y una crítica fuerte a cómo está conduciendo el país Javier Milei. Guarda que esto todavía no tiene consecuencias en el plano electoral. Todavía el saldo político es favorable a Milei por un montón de razones. Primero porque la expectativa y la fe, igual que la fe, es lo último que se pierden. Y hay una expectativa construida en torno a Milei. Pero además porque el escenario político no ofrece nada alternativo a Milei, ¿sí? Entonces la sociedad va a seguir apostando por lo que votó recientemente y obviamente eso se está viendo en las mediciones electorales que estamos haciendo. No solamente nosotros, sino hay muchas encuestadoras que también están mostrando que hay dos versiones. Una crítica a la gestión, pero que todavía no está afectando la proyección electoral de la Libertad Avanza. Ahora, discúlpame Luis, yo creo que eso justifica, o no justifica, sino que da una cierta explicación de por qué fue tan multitudinaria la concentración que se hizo en Plaza de Mayo con motivo del 24 de marzo, ¿no? Bueno, es que empiezan a haber válvulas, ¿no? Es decir, nosotros queremos que, por ejemplo, la crisis de la criptomoneda, del Libra Gate, que le dicen, para nosotros fue una válvula eso, que se aflojó y que por ahí transitó mucho, porque eso lo puso en contradicción con uno de los principales mandatos que votó la sociedad a Javier Milei, que es
ir en contra del curro, del negociado, de la corrupción. Y esto quedó envuelto, más allá de las explicaciones, de la resolución judicial que hubiera finalmente, en términos de percepción quedó como un manejo que se quiso hacer, no sé si directamente por Milei, pero sí por el entorno muy ligado a Milei. Una absoluta torpeza. Y son torpezas autoinfligidas que hasta incluso vos fíjate que esta decisión de ir a elección juntos, solos, buscando candidatos paladar negro, que no está mal como estrategia, pero eso en el contexto antes de diciembre. Hoy hay una debilidad en términos de opinión que puede llegar a tener consecuencias, porque si, como están preanunciando las encuestas hoy, a partir de la atomización del voto de derecha y de centro derecho en Capital Federal, gana Santoro, se van a autoinfligir una derrota electoral en manos del kirchnerismo en Capital Federal. Claro, entonces, sería otro síntoma más de debilidad política, o un síntoma de debilidad política junto con este síntoma que acabo de mencionar, de debilidad institucional y política, que es que el Senado le rechace los pliegos a los postulantes del presidente. Fíjate para la Corte Suprema. Es tan cierta esa amenaza que el propio Ramiro Marra, que se abrió solo, le ha pedido al peronismo que no lo vote. Fíjate vos, si él se acaba de dar cuenta de que efectivamente esa jugada de él puede significar una derrota de la Libertad Avanza en la Capital Federal, que tendría un efecto político realmente muy, muy serio, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa? El escenario, la dirigencia política termina siempre viendo ver cómo distribuye los retazos de poder que le quedan en vez de ponerse en línea con el sacrificio que está haciendo la sociedad en aras de que, en definitiva, Argentina encuentre un camino de normalidad, de tranquilidad y de recreación de cierta dinámica productiva que le permita salir de la crisis permanente de la Argentina y a los argentinos. Y eso es lo que la sociedad no está acusando, la dirigencia política no está acusando recibo y no está actuando en consecuencia. Entonces, ese divorcio, que es propio de la época de la casta, pone en crisis más todavía el discurso de la casta. Y es muy difícil, o va a ser cada vez más difícil, de parte del mileísmo, de poder distanciarse. No pongamos en el análisis del escándalo que fue el enfrentamiento en una de las últimas sesiones de la Cámara de Diputados Nacional, que se agarraron a trompada y se tiraron vasos de agua. Pero además dentro del mismo bloque de la Libertad Avanza. Dentro del mismo bloque, exactamente. Entonces es bochornoso. Esto, como dice un amigo, empezó a darse cuenta la sociedad que Milei es un payaso distinto en el circo de siempre, ¿no? Una forma figurativa y no peyorativa para nadie, sino para ponerlo en una forma bien gráfica de, che, estamos en el mismo circo, lo único que cambiaron fueron los que estaban actuando en ese momento. Y esto es lo que la sociedad empieza a ver, Gustavo. Y obviamente, ante la debilidad que vos describías recién en la introducción del programa de lo que está pasando en el mundo, con el mundo financiero, cómo eso está afectando a esta Argentina vulnerable desde el punto de vista político e institucional, si le agregamos más elementos, obviamente la sociedad advierte que está en un punto no muy distinto al que estaba antes del 2023, con lo cual hay que saber que no es Milei el que está cayendo, sino que lo que se está cayendo es una nueva esperanza. Por eso hay dirigentes políticos que pueden creer que pueden sacar provecho, que ven en esto una oportunidad y en realidad terminan siendo oportunistas. Muchas gracias, sí, clarísimo tu análisis. Gracias, Luis.